Hola, en este capítulo tendremos la oportunidad de conocer a la química como ciencia, así como un poco de su historia. Así que sin más, vayamos a revisar el material de esta semana. En el capítulo anterior revisamos que la química es una ciencia que se encarga de estudiar a la materia, sus propiedades, composición, estructura y transformaciones. Pero veamos cómo surge la química a lo largo de la historia. La historia de la química es muy amplia, pero en esta ocasión nosotros lo resumiremos en 4 grandes épocas: la antigüedad, la alquimia, la transición o química precientífica y la época moderna o química científica. La antigüedad, que termina en el siglo III a.C., se producían algunos metales a partir de sus minerales. Aristóteles y los griegos creían que las sustancias estaban formadas por los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Gracias a la curiosidad humana se llegó a dominar la producción de vidrio, metal, arcilla y muchos otros materiales. En esta época, el atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos, teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera. Además, se conocían algunos tintes naturales y en China se conocía la pólvora. La segunda etapa en la historia de la química se encuentra centrada en la alquimia, entre los siglos III a.C. y el siglo XVI después de Cristo. El objetivo de esta corriente era encontrar la piedra filosofal para transformar metales en oro. Durante esta etapa se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo en los países árabes. Aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos el plomo en oro, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental, con pruebas que les permitirían llegar a su destino, aunque la piedra filosofal no fue más que una leyenda. La tercera etapa, conocida como la transición, se ubica entre los siglos XVI y XVII. Durante esta etapa se estudiaron los gases para establecer formas de medición que fueran más precisas. El pionero de la experimentación en este campo fue Robert Boyle, quien estudiaba el comportamiento de la materia a nivel corpuscular, siendo un precursor de la moderna teoría de los elementos químicos. Su obra, El químico escéptico, es considerada una obra fundamental en la historia de la química. La cuarta etapa o tiempos modernos inician en el siglo XVIII, cuando adquiere las características de una ciencia experimental, con los trabajos de Antonio Lavoisier, que propone el concepto de elemento y la ley de conservación de la materia, planteando que la materia no se crea ni se destruye, convirtiéndose con esto en el padre de la química moderna. En esta misma época, y basándose en la hipótesis de que las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos, Dmitri Mendeleev publicó en el año 1869 una tabla periódica en la que se situó todos los elementos conocidos en aquella época, ordenándolos de forma tal que los elementos pertenecientes a una misma familia aparecen en la misma línea vertical. Mendeleev colocó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos. México también ha hecho aportaciones muy importantes a la química, destacándose los científicos Andrés del Río con sus aportaciones a la mineralogía, tales como la descripción de varias especies de minerales y la innovación de métodos para su extracción; Luis Ernesto Miramontes, quien sintetizó en el año de 1951 la molécula que dio origen a la píldora anticonceptiva; también fundador del Instituto de Química en la Universidad Autónoma de México. En fechas más recientes encontramos al ingeniero químico Mario José Molina, quien recibió el Premio Nobel en 1995 por explicar la amenaza de los clorofluorocarbonados para la capa de ozono. Hasta aquí los hechos más importantes de la historia de la química. Si te diste cuenta, la ciencia no es exclusiva de un sector o un género, sino que es una actividad social donde solo basta estar interesado en un tema para estudiarlo y adentrarse en él. Así que ya sabes, si tu objetivo es ser un científico reconocido mundialmente, no hay obstáculo que te lo impida.